Buenos días a todos. Un año más, bienvenido al Foro de Asesores Financieros organizado por la revista Inversión con el patrocinio de Caser Asesores Financieros y Banco Mediolanum y con la colaboración del Consejo General de Economistas y de ESPA España. El foro va a constar de 2 mesas redondas. La primera tratará sobre los cambios que se van a introducir en la Ley de Mercados de Valores y de Servicios Financieros y se centrará cómo van a afectar estos cambios al asesoramiento financiero y a los asesores. En la segunda mesa se va a debatir sobre cómo están afrontando los asesores y los gestores las demandas que les están haciendo sus clientes relacionadas con estos momentos de gran volatilidad en los mercados. Al final de cada mesa se va a abrir un turno de preguntas y un coloquio por si quieren preguntar algo a los ponentes o darnos su opinión sobre algún tema. Y ya empezamos la primera mesa redonda. Bueno, en ella van a participar Íñigo Peña, que es miembro de Economistas, Asesores Financieros y socio fundador de Valor Óptimo EAF. Bienvenido, Íñigo. Ana Puente Pérez, que es su directora general de Legislación de Mercado de Valores e Instrumentos Financieros del Ministerio de Asuntos Económicos. Bienvenida, Ana. Y Fernando Zunzunegui, que es socio fundador de Zunzunegui Abogados y coordinador de regulación de ESPA España. Bienvenido, Fernando. Y ahora, si les parece, vamos a comenzar el debate. Bueno, en los últimos años, ustedes lo saben mejor que nadie, se están produciendo numerosos cambios en la regulación que han tenido que afrontar los asesores financieros, que han ido desde acreditar su formación hasta el cambio de nombre de AFI por EAF o la obligación de decantarse por el asesoramiento independiente y no independiente. Ahora van a aumentar estos cambios con la reforma de la Ley de Mercado de Valores. La primera pregunta es para usted, Ana. ¿Eran necesarios estos nuevos cambios que va a introducir la ley? ¿Por qué y con qué objetivos se van a llevar a cabo? Para poder contestar a la pregunta, creo que es importante dar un paso atrás a la finalización de la directiva que fija los requerimientos de capital y los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión y las consecuencias que esta directiva tiene sobre el sector del asesoramiento financiero en España. El régimen vigente, como todos sabemos, exige unos recursos de capital mínimo a las empresas de servicios de inversión y hay un régimen específico para las empresas de asesoramiento financiero. Podríamos denominar algo más flexible, atendiendo a sus características propias. Personas físicas, personas jurídicas, el tipo de actividad que realizan, etc. Con la directiva del 2019 que tenemos que transponer en este proyecto de ley de los mercados de valores y los servicios de inversión, esa flexibilidad desaparece. La posibilidad de que una persona física ejerciendo asesoramiento financiero pueda funcionar únicamente con un seguro de responsabilidad civil es una posibilidad que el derecho europeo elimina. Por tanto, sí es necesario que la ley, entendiendo desde la Administración o entendiendo desde la transposición de la directiva que no hay por qué abocar a este sector a su desaparición y tener que exigirle necesariamente los 75.000 euros de capital mínimo, entendemos que sí, que era necesario poder articular un mecanismo, un régimen que permitiera la continuidad de este sector de asesoramiento financiero con unas características específicas y, digamos, ya fuera de esta directiva de requerimientos de capital que no daba margen alguno. Durante varios meses estuvo trabajando a nivel de supervisores europeos, vía interpretativa, con otros Estados miembros y no tuvimos ningún éxito. Por lo tanto, efectivamente, la única opción o la mejor opción es diseñar un régimen que permita la continuidad del sector. Luego podemos ir a los detalles de cómo termina configurándose este régimen, qué más cambios puede haber, etcétera, etcétera. Seguro que va a salir a lo largo de esta hora de debate, precisamente para permitir esa continuidad de las empresas. Este régimen lo llamamos un régimen nacional, es un régimen que queda fuera de esta directiva de requerimientos de capital, pero no queda del todo fuera de la directiva MiFID, como todos sabemos, la directiva principal que regula la actividad de los servicios de inversión, puesto que la directiva MiFID sí permite el establecimiento de, digamos, regímenes nacionales de prestación de servicios de inversión a nivel nacional, cumpliendo con ciertos requisitos. Lo que no se podrá tener es pasaporte. Íñigo, ¿consideras que estos cambios de regulación tan numerosos y en tan poco espacio de tiempo los consideras necesarios y los están asumiendo bien los asesores financieros? O, por ejemplo,
hay gente que comenta que las exigencias son más a los asesores financieros que, por ejemplo, a otro tipo de ESIs, de empresas de servicios de inversión. Bueno, yo empezaría comentando, como coincido mucho con lo que ha comentado Ana ahora mismo. Yo creo que era necesario, que es necesario que exista esta nueva figura, si no hay que entender también cómo es el panorama, cómo es el sector de la SEAF en España. Son su mayoría micropymes que en muchas ocasiones no hubieran podido cumplir con los requisitos que exige MiFID, y creo que es una figura necesaria que va a aportar muy positivamente al sector y que tiene todo el sentido del mundo que se haya hecho así. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, en cuanto a los requisitos, etcétera, sí que consideramos que hay algunos puntos de la ley, de la futura ley, que sí que podrían matizarse un poquito, ¿no? Nos parece muy importante, en este sentido, que las nuevas SEAF nacionales, como se van a denominar, pues, entre otras cosas, puedan prestar los mismos servicios que la SEAF ESI dentro del territorio nacional. Quiero decir, que la única diferencia sea que no tienen ese pasaporte comunitario, ¿no? Pero que todos los servicios que una EAF ESI presta en España, que se mantengan para las EAF nacionales, aunque sea solo dentro del territorio nacional. Ese punto es fundamental. De hecho, hay algunos de los artículos, el 126 me parece que es, que yo no sé si es un tema de redacción, pero que excluye a las EAF nacionales para la prestación de las actividades accesorias. Bueno, pues eso sí que creemos que es importante que se incluya dentro de todas las EAF, las nacionales y las ESI. Otro tema muy importante también es la posibilidad de que las EAF personas físicas puedan contar con agentes, como pueden hacerlo en la actualidad, y que entendemos también, creo que es no sé si es el 129, que también comenta, pues deja un poco al margen el que las EAF personas físicas puedan tener agentes, cosa que ahora ya pueden tener, ¿no? Otro punto importante me parece el que hubiera un procedimiento, que eso no sé si está contemplado, un procedimiento ágil para cambiarse de un tipo de EAF a otra. Puede darse el caso, entendemos, que una EAF nacional, siempre y cuando cumpla los requisitos de solvencia, ya que está cumpliendo los requisitos para autorización y los requisitos de supervisión son los mismos, que en un momento determinado pudiera haber un cambio ágil, fácil, hacia el otro tipo de EAF, ¿no? Al EAF ESI, porque tiene clientes internacionales y quiere prestarle servicio, que no requiriera de nuevo pedir autorización, etcétera. Que ese cambio fuera, pues, flexible, ágil o con algún procedimiento, insisto, siempre que se cumplan todos los requisitos. El cambio de denominación, ¿no? El cambio de denominación nos ha costado mucho al sector. Llevamos 13 años abriendo, hablábamos antes con Fernando, y es empezar un tipo de servicio nuevo, ¿no? En España, hasta ahora por lo menos regulado, cuando empezamos hace 13 años, y el cambio de denominación pues muchas veces lleva error. Ya ese cambio de EAFI, que nunca fue independiente, sino que era el acrónimo de Empresa de Asesoramiento Financiero, a EAF, ahora a EAF nacional, crea cierta confusión entre los inversores, ¿no? Y ese tema, bueno, pues tendremos que, igual que se cambió, decir, oye, pues cuando las EAF pasaron de ser EAF y EAF, todas fueron EAF. Bueno, pues ahora, aunque haya unas EAF nacionales, que la denominación siguiera. Y luego el punto, yo creo que estrella, que ha sido muy comentado, pues la aportación al FOGAIN, ¿no? Que no sé si saldrá más adelante. Sí, esto se va a ampliar, pero bueno, si quieres adelantar, estupendo. Pues que es un tema que nos preocupa por lo que comentaba antes, ¿no? Porque el universo de la SEAF en España es un universo de micropymes, con facturaciones muy pues modestas en muchos casos, en la gran mayoría, y una aportación a fondo perdido al FOGAIN que entendemos no está protegiendo al inversor ni a la EAF, pues porque cubre determinados aspectos en las que una EAF no entra, en la depositaría, por ejemplo, o cuando si toma o hace inversiones en nombre del cliente, o, como digo, si deposita posiciones del cliente, que es algo que la EAF no puede hacer. Por lo tanto, entendemos que es un punto, más allá del coste, que en la situación actual yo creo que haría desaparecer el 80% de las EAF actuales. En las circunstancias actuales ya he oído que pues, se habla de otras cantidades, etcétera, pero en la situación actual yo creo que el 80% de las empresas de asesoramiento financiero, no sé si desaparecerían, pero sufrirían muchísimo, ¿no? Quizás hasta desaparecer, y creemos que es una figura importante. Pero en cualquier caso es que pensamos
que no aporta una capa de cobertura adicional porque cubre determinados aspectos en los que la EAF no entra. La ley permite a las EAF, personas jurídicas, cambiarse o no a la nueva figura de EAF nacionales. ¿Cuáles son las principales ventajas y si tiene alguna desventaja para las EAF, personas jurídicas, si deciden incorporarse o no a esta categoría? ¿Y qué pasará con las que no lo hagan? La ley lo que permite es una posibilidad de seguir manteniendo las opciones de capital mínimo, de capital social mínimo o seguro actuales. Las ventajas o inconvenientes es una opción que da la ley a cada una de las entidades. Es decir, más allá de los detalles que muy bien ha identificado Íñigo, la idea es que sea exactamente lo mismo, mismas obligaciones, mismos derechos, solo que nos salimos del marco de la directiva, no tenemos pasaporte. Luego podemos comentar mínimamente los aspectos que ha señalado muy adecuadamente. Pero la ley no pretende que haya más ventajas o más inconvenientes en el régimen empresa de servicios de inversión como tal o en el régimen nacional para que tenga más ventajas o más inconvenientes. Yo creo que eso es una decisión que debe tomar cada empresa de asesoramiento financiero en función del acceso a capital que tenga y tiene que posicionarse donde quiera, porque la ley no ha pensado en que este régimen nacional tenga más ventajas o más desventajas, o que permanecer como es o que si es una persona jurídica será mejor que sea persona física para obtener tal o cual ventaja o inconveniente. Insisto una vez más, la ley lo único que permite es una vía por la cual poder mantener el régimen actual de requisitos de capital sustituibles por un seguro. Entonces, ese análisis de ventajas e inconvenientes no lo ha hecho la norma y además yo creo que no le corresponde hacerlo a la norma, sino que lo tiene que hacer cada entidad. ¿Vale? ¿Qué pasa en el régimen? Luego también, efectivamente, hay dos criterios, ¿no?, con los cuales analizar esta nueva normativa. Uno, empresa de asesoramiento financiero, empresa de servicios de inversión con pasaporte, etcétera, etcétera, empresa de asesoramiento financiero nacional. ¿Vale? Esa es una forma de comparar antes y después. Y la otra es persona física, persona jurídica. No todos los cambios que ha apuntado Íñigo tienen en la cabeza el régimen nacional, sino ponen el acento sobre, bueno, pues cómo funciona una persona física prestando un servicio de inversión determinado. Y como en esta nueva revisión, bueno, pues se ha querido llamar la atención sobre el tema de los agentes, sobre el tema de las actividades accesorias. La ley no está en el boletín oficial todavía, queda tramitación, pero bueno, hay aspectos que se han revisado. Pero no se han revisado específicamente por la EAF nacional, se han revisado por la forma en la que se ejerce esta actividad como persona física y se ha puesto, bueno, o sea, nos hemos fijado, hemos reflexionado sobre esos dos aspectos concretos, el tema de los agentes y el tema de las actividades accesorias. En cuanto al FOGAI, no me quiero extender mucho porque habrá que escuchar a Fernando también. Me voy a remitir a lo dicho ya pues, por personas más autorizadas que yo en todo esto, ¿no? El secretario de Estado de Economía, Apoyo a la Empresa y el presidente de la CNMV en las comparecencias de la semana pasada en el Congreso ya dejaban ver que efectivamente hacer un régimen nacional que permita continuar la actividad con un seguro, pues no, la idea de incorporar a estas entidades en el FOGAIN, bueno, pues no es para que ahora 20.000 euros al año, bueno, pues yo creo que se revisan estamos trabajando técnicamente para revisar esas cantidades, para intentar hacer mucho más proporcional de lo que está ahora en el Real Decreto del Fondo de Garantía de Inversiones esa aportación fija anual y, bueno, y poder hacer más coherente y más completo todo el nuevo régimen. Efectivamente, las empresas de asesoramiento financiero, como otras empresas de servicios de inversión, igual que otras entidades que pueden prestar servicios de inversión sin ser empresas de servicios de inversión, no tienen depósitos, no tienen cuentas de clientes y esa función indemnizatoria del Fondo de Garantía de Inversiones no se va a dar nunca. Pero el Fondo de Garantía de Inversiones, aunque principalmente tenga esa función y ese objetivo indemnizatorio, tiene también un carácter de mutualización de riesgo que la propia directiva reconoce. El Fondo de Garantía de Inversiones ha entrado a indemnizar en otros casos en los que no había custodia en el pasado. Entonces, estando completamente de acuerdo con el análisis práctico, fundamental, yo creo que no hay que olvidar esa otra función del Fondo de Garantía, esas actuaciones que ha tenido en el pasado y sí pensamos que la aportación al FOGAIN es un elemento adicional de protección, que hay que calibrar bien, que hay que proporcionar adecuadamente al servicio que se está prestando, pero es un poco lo que hay detrás de la incorporación al FOGAIN.
Fernando, ¿los cambios de la nueva figura de EAF van a afectar de alguna manera a los clientes de las empresas de asesoramiento y cómo los afectarán? ¿Van a cumplir el objetivo de proteger al inversor, que es uno de los objetivos de la ley? Muchas gracias, Esther. Es un placer estar de nuevo en este foro. Como han salido los temas de debate, voy un poquito, si acaso, a comentarlos. Lo primero es lanzar un mensaje de tranquilidad. Es decir, las cosas van a seguir como estaban. De hecho, las personas físicas, de oficio, la CNMV, en el plazo de 6 meses, va a registrarlas como empresas de asesoramiento financiero nacionales. Lo único que tendrán que dejar de usar en el tráfico, la denominación de EAF, tendrán que poner EAF y N, añadir la N. Ese va a ser el único cambio, además es de oficio. Sí es cierto que las personas jurídicas tienen que tomar una acción y es solicitar la baja en el registro de EAF y el alta en las de nacionales si desean mantener la situación actual. Pueden acceder a ser empresas de asesoramiento financiero, empresas de servicios de inversión con el pasaporte europeo. Las nacionales no lo tienen. En ese caso tienen que tener esos recursos propios de 75.000 euros, pero no nos engañemos, vamos a ver. Es una reforma de la solvencia, se equipara a las entidades de crédito y es la base, el suelo. Tiene que entrar con una profesionalidad y son aquellos que quieran verdaderamente empezar a actuar como entidades financieras. El suelo son 75.000 euros, pero tienen que someterse a todo tipo de control de recursos propios. Pero las cosas no están como estaban. Vamos a ser claros, porque hay incluso alguna posibilidad de restringir actividades y, por ejemplo, los agentes, las empresas de asesoramiento financiero, personas físicas pueden tener agentes en la actualidad y la ley dice que no pueden tener agentes. Es cierto que solo promocionales. Hay una cosa positiva, que es que aquellos que quieran ser ESIs van a poder tener agentes que presten además el servicio de asesoramiento. Esto es una novedad muy importante para aquellos que quieran crecer, tener pasaporte europeo y van a poder tener agentes que a su vez los agentes presten asesoramiento financiero. Esa es una novedad. Otra novedad es el FOGAIN. Vamos a ser claros. La directiva se utiliza ahora como vía para esta reformulación, que son reglas de solvencia de una normativa europea y necesariamente hay que hacerlo. Se utiliza la exención del artículo 3 de MiFID de 2014 y esa directiva recoge exactamente este supuesto. Y esta directiva dice que cuando solo se presta asesoramiento, bueno, añade otras actividades, pero cuando solo se presta asesoramiento, los Estados miembros podrán establecer un régimen propio que no sea con pasaporte europeo. Y dice que en esos casos tendrán que estar cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos o dice que puede no existir esta cobertura si hay un seguro de responsabilidad civil. Es decir, que la normativa europea contempla que no exista la cobertura del FOGAIN. Y vamos a ser claros. La cobertura del FOGAIN es solo para reembolso cuando los fondos son o bien el efectivo o los valores custodiados. Y todos los casos en que ha habido reembolsos ha sido por fondos custodiados. No juguemos con que son efectivo o son valores. Pero es cierto que en los casos ABA, GEScartera eran valores porque no eran entidades que tenían custodia de depósitos, pero es el único caso que se puede materializar ese riesgo que en el caso de las empresas de asesoramiento financiero jamás puede darse. Por tanto, es una situación en que no existe riesgo, no existe cobertura, no habría objeto de la cobertura, no habría causa, no tiene ninguna razón de ser. Es decir, no vayamos al juego de si van a pagar menos. Esto es simplemente una novedad que si era necesario, ¿por qué hasta ahora no se hace? Y por qué a partir de ahora se pone un nuevo palo en la rueda al desarrollo de esta figura absolutamente imprescindible, muy desarrollada en buena parte de los países europeos y en España no acaba de despegar. Hablábamos antes de la entrada que personalmente la número 12 de las EAFIS en aquel tiempo, la Mote Zunzuneigo, la constituí para desarrollarlo como actividad independiente y al cabo de 2 años nos dimos cuenta que era muy difícil desarrollar negocio en España como ha ocurrido a otras iniciativas. Es decir, no pongamos un nuevo palo en la rueda al desarrollo del asesoramiento financiero independiente. Y sobre todo, y ya lanzo la novedad muy importante, que es, ya tenemos la propuesta de MiFID III en el Parlamento Europeo y las primeras propuestas, y se va a debatir el 17 de noviembre, existe el compromiso del Parlamento Europeo sobre MiFID III, y una de las cuestiones a debate, después de un importantísimo informe sobre incentivos de mayo de la Comisión Europea de este año, que se va a debatir la prohibición de incentivos. De tal modo que si se avanza en ese sentido, y es muy probable que así se haga, se abre de nuevo una ventana, en este caso ya legal,
de abrir el asesoramiento independiente. Por tanto, ahora estamos con mantener lo que teníamos, no añadir restricciones que no tengan agentes las personas físicas, EAFN, que haya que pagar una cuota al FOGAIN cuando es un riesgo que no existe y no es necesario cubrir, y abramos la posibilidad, mantengamos abiertas nuestras puertas, porque puede venir en el año 2023 un cambio legal muy importante de prohibición de retenciones y que abriría definitivamente el asesoramiento independiente al mercado español. Muchas gracias, Esther. ¿Tú también estás de acuerdo con acabar con la aportación de los 20.000 euros anuales que se pretende con la ley? Incluso el presidente de la CNMV también está en contra. Él no de acabar con la aportación, pero reducirla sobre todo para aquellas EAF con menos volumen de negocio. Bueno, Íñigo. Bueno, absolutamente. De hecho, no estamos aportando las EAF actualmente al Fondo de Garantía de Inversiones. Introducirla y en esas cuantías sería, yo creo que coincidimos todos, coincide en el sector, sería cargarse, perdóname la expresión, la figura de la EAF en España, ¿no? Por la estructura del sector actualmente. Yo coincido con lo que decía Fernando, más allá del importe, que dentro del mal menor pues sería algo que podría pues aliviar un poco esa carga, pero es que vemos que no tiene sentido lo que explicaba Fernando perfectamente, que por eso él es jurista. No tiene sentido aportar a un fondo que no va, en la mayoría de los casos, o prácticamente nunca va a servir de garantía o de seguro, entre comillas, para nuestros clientes, para los inversores, ni para nosotros. De hecho, el seguro de responsabilidad civil que actualmente tenemos contratados, existe la posibilidad de tenerlo o no en función del capital o de simultanearlo con una cifra de cantidad de capital determinada de 50.000 euros, tenerlo combinado, tener solamente el seguro o la cifra de capital. Creemos que muchas veces, en muchos casos, quizás se dejaría de aportar a ese seguro que sí entendemos protege al inversor de nuestros errores profesionales, no fraudes, de nuestros errores a la hora de realizar recomendaciones. Y como decía Fernando, es que la quiebra de la EAF no va a implicar la pérdida en ningún momento del dinero de nuestros clientes, porque el dinero ya está depositado en una entidad que nada tiene que ver con nosotros y que sí está aportando ya al FOGAIN, ¿no? O sea, coincido totalmente con la aportación de los 20.000 euros, desde luego, yo creo que sería un punto y final para muchas EAF. Ana, ¿y existe la posibilidad de eliminar esa aportación o os lo vais a pensar o...? Voy a insistir una vez más en lo que se dijo en las comparecencias del Congreso, lo que hemos trasladado informalmente al sector en nuestras conversaciones. La ley no fija los importes de la aportación fija y variable al FOGAIN, con independencia de que en un momento dado pudiera hacerlo, y eso es un debate que hay que tenerlo en principio desde el decreto. Entonces sí, efectivamente, y se está trabajando en ello. Como he dicho antes, se está trabajando en una revisión de las aportaciones para hacerlas más proporcionales. Lo que va a resultar al final, pues no lo puedo saber, obviamente. Lo puedo decir en lo que estamos trabajando ahora, con qué objetivo, con qué orientación, y sí, eso efectivamente se está haciendo. Muy bien. Perdona, Fernando, dime. Sí, vamos a ver, porque esto ha dado lugar a un debate más vivo en la comparecencia en el Parlamento, y es el tema estrella fue el FOGAIN y las aportaciones. Y se hizo una justificación por parte de Rodrigo Buenaventura, el presidente de la CNMV, diciendo que es cierto que no tienen custodia ni de valor ni de efectivo, pero podía ocurrir que tocaran dinero y se produjeran pérdidas a los clientes. Vamos a ver, ¿qué casos hemos tenido de problemas con las EAF, las EAFIS y EAF? Bueno, se dijo que no ha habido problemas. Vamos a ser un poquito más rigurosos. Sí ha habido problemas. Ha habido un caso de revocación de autorización, Dracon Partners, y con unas sanciones y unas sentencias de la Audiencia Nacional. Ese caso extremo, no hubo pérdidas por efectivos. Si se ve en los hechos recogidos en las sentencias de la Audiencia Nacional, se trata de problemas en la evaluación de terciariedad, en normas de conducta, en normas contables. Es decir, que no hay ningún caso que se haya producido ese supuesto de que alguien se vuelva directamente loco y empiece a hacer algo para lo que no está llamado.
es decir, a recibir dinero o valores, y además que técnicamente no puede hacerlo. Es decir, que es imposible porque técnicamente no tiene los instrumentos para llevar cuentas de efectivos, imposible, y tampoco cuentas de valores. Luego, por tanto, es un supuesto que no se ha producido ni se va a producir. Y en todo caso, no estaría cubierto el riesgo principal para los clientes de las empresas de asesoramiento financiero, que es la mala recomendación. Entonces estaríamos dando un mensaje engañoso a los clientes. Usted está cubierto hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Inversiones. De repente se ocurren pérdidas de la SEAF por mala recomendación, va a la FOGAIN, le dicen no, es que solo cuando hay pérdidas en custodia usted puede ser reembolsado. ¿Y cómo se cubre ese riesgo por mal asesoramiento? Y lo dice expresamente MiFID II en el artículo 3, en esta exención que se está utilizando en estos momentos. Y lo menciona a través del seguro de responsabilidad civil profesional. Nos dice MiFID II de 2014. Nos está diciendo la forma de cubrir el riesgo y proteger a los clientes. Y es los que buena parte de las EAF en estos momentos, todas las personas físicas, la mayoría, están utilizando, que es el seguro de responsabilidad civil. Y ese sí cubre el riesgo de los clientes, no el FOGAIN. Sí, perdón, apuntar solamente que totalmente de acuerdo, que es que y lo que trataba de explicar antes es que quizás si hubiera que hacer una aportación al FOGAIN, pues algunas empresas de asesoramiento financiero podrían decidir no aportar al seguro, que de manera voluntaria aportan, que no se les exige por ley a todas aportar o en función del capital, ¿no? Entonces, creemos que esa nueva aportación podría hacer que se deje de aportar a un seguro que efectivamente, como dice Fernando, sí está cubriendo una mala actuación por parte de la SEAF en una mala recomendación, etcétera, una recomendación a destiempo, etcétera. Sí. Fernando, vamos a volver al tema de las retrocesiones y de los incentivos porque es algo que va a generar mucha polémica de aquí a unos meses. Pero para terminar con el tema de la ley, otro de los cambios que recoge el proyecto de ley es que las SEAF tendrán que cumplir nuevos requisitos como aumentar su capital social, se hablaba de hasta 75.000 euros desde los 50.000 y soportar nuevos requerimientos de solvencia y de recursos propios que todavía están por definir. ¿Crees, Íñigo, que es necesario incrementar los requisitos de capital y en esa cuantía? Bueno, en este sentido yo creo que para prestar los servicios de asesoramiento financiero, los requisitos de capital, como decíamos antes, quizás un seguro de responsabilidad civil va a ser una mayor protección que un mayor capital social, pues de cara a las posibles reclamaciones o de cara a las situaciones en las que una AF se puede encontrar. Creo que una aportación, no sé si obligatoria o una aportación adicional a los seguros de responsabilidad civil sería una medida más efectiva de cara a la protección de los inversores. Fernando, ¿cómo cambiar el asesoramiento financiero con todos los cambios que se están introduciendo en la Ley de Mercado de Valores? ¿Cómo crees tú que bueno, el asesoramiento financiero está cambiando de forma clarísima desde el 1 de agosto, porque es cierto que no está en el proyecto de Ley de Mercado de Valores y Servicios de Inversión, podía estar mencionado porque se menciona buenas partes de las directivas y reglamentos europeos, pero a través de lo que se llama Green MiFID hay que evaluar no solo la situación financiera, a lo que estamos habituados, sino en un segundo escalón evaluar las preferencias de sostenibilidad de los clientes. Entonces estamos incorporándonos como asesores a lo que son las finanzas sostenibles y canalizando las inversiones hacia combatir el cambio climático y aspectos no solo medioambientales, sino también sociales y de gobernanza. Todo eso es una normativa que ahora ya la tenemos recogida en unas directrices de ESMA, que ya son perfectamente aplicables en España y, por tanto, a través de esta evaluación de la sostenibilidad, sí va a cambiar el asesoramiento y vamos a tener un diálogo con los clientes que va a cambiar la relación asesor-cliente. Y la otra novedad importante es la que va a derivar de MiFID III, que está empezando su debate en el Parlamento Europeo y se plantea lo que ya ocurre en Holanda, ya se hizo en el Reino Unido, pero en la Unión Europea ya Holanda lo aplica, que es la prohibición de retrocesiones. Hay ese informe donde sustenta esa necesidad, un informe de 500 páginas muy fundamentado, donde se examinan 15 Estados miembros, entre otros España,
y llega a unas conclusiones bastante contundentes. Y ahora ya existen las enmiendas en el Parlamento Europeo para avanzar hacia esa prohibición o limitación más exigente de las retrocesiones. Y por tanto eso sí puede cambiar en un futuro próximo, estamos hablando de 1 año y medio, 2 años, el asesoramiento financiero. ¿Y cómo afectará a la SEAF? La ¿Llevará SEAF, muchas incluso a cerrar, a tener que cerrar? Bueno, vamos a ver, la SEAF en estos momentos tiene un problema que hemos examinado en esta mesa, que es de recursos propios y de solvencia. Pero, como nos ha indicado Ana, en representación del Tesoro, el Tesoro ha encontrado la vía a través de esta exención del artículo 3 de MiFID II de que las cosas se mantengan para el sector, de tal modo que no van a verse obligadas a elevar capital social y a someterse a las normas de recursos propios. Solo aquellas que quieran tener pasaporte europeo o que quieran tener agentes que a su vez presten asesoramiento, les pueden dar ese paso de fortalecer sus recursos propios. En otro caso, pueden mantener su capital, si son personas jurídicas, de 50.000 euros, pueden ir a la responsabilidad civil en el caso de que sean personas físicas, y en ese caso incluso automáticamente la CNMV les va a dar de baja en el registro de AFN, de Empresas de Asesoramiento Financiero, y les va a dar de alta en el de las nacionales. Por tanto, no se van a ver afectadas en su vida diaria, que es lo que el Tesoro nos indica y se recoge en el proyecto de ley. De ahí va a haber continuidad en cuanto a sus recursos propios y su capacidad de funcionamiento. La única novedad es esa carga financiera de aportar al Jobain, que todavía está por cuantificar, y el planteamiento que en estos momentos existe, de acuerdo con el debate en el Congreso y la normativa legal, es que estamos en una reducción y una proporcionalidad de las cuotas que se aporten al Fogaín, atendiendo al negocio y al volumen de las empresas de asesoramiento financiero nacional. Sobre el tema de los incentivos, si la ESMA y la Comisión eliminan los incentivos, ¿cómo afectará a la SEAF? Pues mira, yo creo que a la pregunta que le hacías a Fernando, si desaparecerán o no, yo creo que no. Esto es una opinión, porque no lo sabemos. Hay experiencias en otros países y ha habido de todo, más positivas, más negativas. Yo creo que sería algo positivo para el sector el que hubiera un asesoramiento independiente en todas las SEAF, de manera que no haya diferencias entre unas y otras, de manera que el cliente empiece, el inversor en España, que es un proceso del que llevamos 13 años de aprendizaje por todas las partes, desde parte del asesor y también por parte del inversor, en el que hubiera un aprendizaje que nos enseña que pagar por un servicio es algo normal, habitual, y en la mayoría de los casos mucho más barato que no pagarlo y pagarlo indirectamente, no pagarlo explícitamente. ¿De ello ya están cada vez más mentalizados los inversores o todavía está costando? Pienso que sí, pienso que poco a poco, bueno, la diferencia es enorme, y esto ya perdóname que hable personalmente, la experiencia personal de hace 13 años que empezamos con la EAF a cobrar explícitamente de manera independiente, a hacerlo 13 años después, la diferencia es enorme, el inversor está mucho más informado, sabe que pagar explícitamente no es pagar más, y yo creo que iríamos en esa dirección y no necesariamente sería algo negativo para la SEAF o que desaparecieran masivamente, ¿no? Creo que no. Es una opinión personal, pero pienso que no. Otro tema que también está afectando mucho a los asesores y que también no saben muy bien en muchos casos por dónde seguir, es que ante la entrada en vigor de la MiFID verde, hay asesores que denuncian la falta de claridad respecto a la obligación del asesor de preguntar a su cliente cómo quiere que se tengan en cuenta sus preferencias de sostenibilidad a través del test de idoneidad. Y muchos dicen que no cuentan con una información rigurosa para recomendar productos ajustados a esas preferencias expresadas por los clientes. ¿Tú notas este problema? Yo creo que es un proceso también, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de algo que se empieza a incorporar en el asesoramiento en concreto, en general en el mundo financiero y en el asesoramiento y en España recientemente, con lo cual debe ser un proceso en el que se vayan adaptando pues la información que las propias gestoras, que los propios fondos dan sobre sus inversiones en cuanto a criterios de sostenibilidad
que poco a poco iremos incorporando también pues en la relación con el cliente, que ya vamos incorporando porque así lo marca la norma y que poco a poco iremos perfeccionando. Creo que igualmente es un proceso que va más, que es imparable, como decía Fernando, y más con MiFID III, y que nos acabaremos adaptando también. Pero sí, efectivamente estamos en una etapa inicial en ese sentido. Perdona, Ana. Yo aquí sí querría hacer dos reflexiones, si me permiten. La primera es pues un poco de carácter técnico, ¿no? O sea, como saben, ha entrado en vigor, primero, estas obligaciones de recabar las preferencias de sostenibilidad de los clientes sin que haya entrado en vigor y tengamos totalmente disponible la información de detalle sobre los fondos de inversión y las características según sean artículo 8, artículo 9 del reglamento, digamos, que define un poco o establece las obligaciones de divulgación de las características de sostenibilidad de los fondos. Entonces, efectivamente, tenemos durante unos meses pues un poco de desproporción, ¿no?, entre lo que las directrices de ESMA orientan para cumplir con el reglamento y la directiva de recabar preferencias de sostenibilidad de los clientes y la información que tiene ese gestor o el asesor o el que está prestando el servicio, porque le falta todavía todo el desarrollo del producto, ¿no? Entonces, efectivamente, pues vivimos unos meses, yo creo que un poco incómodos, si queremos, con esa desproporción, ¿no?, entre lo que se le está exigiendo de cara a los clientes, lo que luego se les puede ofrecer con la información que tenemos. Y la segunda reflexión que quería hacer un poco en el ámbito de las finanzas sostenibles es que, para bien o para mal, puede ser habitual este tipo de, vamos a llamarlo, desajustes, ¿no? En finanzas sostenibles, en el sector financiero, estamos aprendiendo todos desde el año 18 a marchas forzadas, aprendiendo a medir gramos de CO2 emitidos por tonelada producida, a identificar empresas sostenibles, actividades sostenibles. Y bueno, yo creo que no hay que perderle el miedo y hay que confiar en una colaboración entre regulador, supervisor y sector para ajustar el marco normativo de finanzas sostenibles, que sin duda trae beneficios para todos los agentes del sector, pero ese aprendizaje colectivo y continuo, bueno, pues da lugar a estas pequeñas situaciones. Con todos estos... Perdona, Fernando, dime. Sí, un poquito completar. Totalmente de acuerdo con Ana. Aquí se superponen distintas normativas, el reglamento de taxonomía, el reglamento de divulgación, que tienen una orientación distinta. El de taxonomía es clasificación de actividades medioambientales, el de divulgación es de información al mercado, con la evaluación de las inversiones, de la idoneidad del cliente en cuanto a las inversiones, y sobre ello se construye. Es cierto que también gracias a las alegaciones presentadas por ESPA a través del lobby europeo FECIF se ha logrado simplificar las directrices de evaluación de las preferencias de sostenibilidad, y ahora ya podemos un poquito tener cierta idea de cómo hacerlo y con cierta claridad. Cuestión de cómo hacerlo que hay que trasladarlo al cliente. Antes de nada hay que explicar al cliente por qué se le pregunta sobre sostenibilidad y cómo se va a hacer. Y para empezar, se pregunta sí o no. Tuvimos un seminario de Green MiFID, y el representante del Banco Santander, José Pons, nos dio a preguntas de Josep Soler, el moderador, una respuesta que a mí me resultó sorprendente. ¿En qué medida los clientes dicen no? Más del 50%. Eso fue una sorpresa. Hay mucho trabajo por realizar porque hay cierta reparo, parece ser, pero bueno, el hecho es que tenemos ya un dato sobre la mesa. Y aquellos clientes que dicen no, y es la pregunta que se hace, ya no hay que seguir con el test de sostenibilidad. Pero esto no quiere decir que no podamos ofrecerle inversiones sostenibles. Lo dice claramente la directriz de ESMA. En este caso, se tendrán que cumplir las preferencias financieras. Y entre las preferencias financieras habrá productos sostenibles y no sostenibles. Muy importante. Que diga no quiere decir que no podemos recomendarle productos que sean sostenibles. Incluso al que dice no, se le dará una recomendación de todo tipo de productos, incluyendo también los sostenibles. Y al que dice sí, hay que hacer una pregunta que normalmente lo permite ESMA, es ¿en qué porcentaje? ¿En qué porcentaje? Y entonces, dando ese porcentaje, ya se va a la oferta de los fondos y ya se le ofrecen aquellos productos que cumplan ese requisito de porcentaje mínimo, que no tiene que ser el 50%, ESMA cita 20% como ejemplo, en preferencias de sostenibilidad. Es decir, que ya tenemos cierta claridad. Es cierto que la normativa está en construcción, hemos empezado la casa por el tejado y se obliga ya a realizar el test de sostenibilidad a los clientes y explicárselo cuando no tenemos todavía el detalle
de lo que es o no sostenible, pero es una cosa que profesionalmente tenemos que hacer y de algún modo ESMA nos da la claridad de cómo hacerlo. Esta es una pregunta común para los tres, ya para finalizar el debate. ¿Cómo se plantea a corto y medio plazo el futuro de los asesores financieros? Íñigo. Bueno, pues depende, como hemos visto y como hemos comentado hoy, depende de muchísimos factores legislativos muy importantes. Como decía Fernando, es un sector que lleva ya 13 años y que le cuesta mucho desarrollarse por dificultades normativas en parte, por la educación financiera de los inversores, como digo, pues que hasta ahora no contaban con una figura y que confiaban toda la industria pues más bancarizada, que es como tradicionalmente en España se estaba desarrollando el asesoramiento financiero y como en una gran medida también se sigue desarrollando actualmente. Luego creo que es, tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista de educación financiera, como desde el punto de vista de desarrollo de un sector y de tipología de empresa, un proceso que va caminando y que va avanzando, ¿no? Y que entre todos, pues yo creo que conseguiremos que siga haciéndolo, porque se decía antes también en esta mesa, porque creemos que es un sector que aporta algo diferencial, ¿no? a los inversores y que es otro punto de vista diferente, es otra forma diferente de recibir asesoramiento. No es ni mejor ni peor la que puede prestar, pues como digo, un sector más bancarizado, una parte más bancarizada, sino que es adicional, suma a todo el sector financiero. Entonces, ¿cómo lo vemos? Pues lo vemos con mucho optimismo, con preocupación en estos momentos de tensión, como hablamos antes. Me quedo muy tranquilo con cosas que decía Ana, de queremos que las EAF nacionales sean iguales que las ESIs. Eso es para mí una noticia excelente, porque como digo, son parte importante del tejido de las EAF y creo que del tejido financiero. Con optimismo, quizás más que hace una hora después de esta mesa. Muy bien, ¿no? me alegro. Ana, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues yo me voy a ceñir obviamente al ámbito regulatorio, el único en el que puedo hablar. Y vuelvo un poco al inicio de las reflexiones que han salido en esta mesa, ¿no? Los constantes cambios regulatorios a los que tienen que enfrentarse las empresas de asesoramiento financiero. Las empresas de asesoramiento financiero, las empresas de servicios de inversión y el sector financiero en general. ¿Va a venir MiFID III? Sí, va a venir MiFID III, no solo por el debate de la semana que viene en el Parlamento, que son 2 frasecitas. La Comisión Europea está trabajando en una estrategia de inversión minorista. Seguro revisará en parte normas de conducta y seguro vendrán nuevos cambios que tendrán que afrontar las empresas de servicios de inversión y las empresas de asesoramiento financiero. Los cambios van a seguir viniendo y hay que adaptarse a ellos, desde el regulador, el supervisor y sector. En el ámbito nacional, bueno, pues tenemos la ley ahora mismo en tramitación en Cortes, pero falta completarlo con un Real Decreto de Empresas de Servicios de Inversión. El texto que conocen todos ustedes es el de la audiencia pública de mayo del 2021 y yo les invito, en la medida que consideren oportuno, estar atentos, porque a Consejo de Estado tendrán que ir los Reales Decretos, el Real Decreto de Empresas de Servicios de Inversión, y tendrán oportunidad, como no puede ser de otra forma, de influir, opinar ante el Consejo de Estado o bueno, trasladarnos en la medida de lo posible lo que consideren. Pero falta todavía completar la ley y donde podamos abordar, y espero que resolver adecuadamente, pues las cuestiones más prácticas de registro, pasar de una autorización a otra, hacer todo el proceso lo más cómodo y seguro, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Fernando. Yo lo veo un futuro muy, muy optimista. En este informe de la Comisión Europea de mayo de este año se analiza qué motiva la decisión de inversión. Y pese a todos los problemas reputacionales que ha tenido la banca en general en el mercado financiero, los clientes deciden por las recomendaciones de su asesor. Es el principal motivo de tomar las decisiones financieras. Luego, el asesor es la figura clave del sistema. Así se hizo en 2008 cuando se le elevó a servicio de inversión. Así se trató de reforzar en 2014 con MiFID II cuando se le quiso poner el sello de la independencia. Y ahora se quiere volver a reforzar con MiFID III. ¿Cómo hacerlo? Hay un problema de identificación. Tal vez habría que orientar las campañas de educación financiera. Más allá de tratar de que el cliente sea autónomo y tenga superior asimetría informativa y pueda decidir sus propias decisiones de inversión
y llegar a conocer los productos complejos cada vez más habituales, lo que habría que decirle es que no sea un aprendiz de brujo, que sepa cuáles son sus limitaciones, que sean las bases del sistema y que en caso de que vaya a adquirir productos complejos, como son la mayor parte de los que hay en el mercado, tiene una figura, que es el asesor financiero, que es como su médico de cabecera al que puede acudir y le va a aconsejar. Y en ese caso, quien va a analizar la información financiera, quien le va a evaluar, quien le va a traducir los riesgos, es el asesor, su profesional de cabecera. Y aquí hace falta una campaña pública muy importante de identificar la figura y de potenciarla. Damos concluida la mesa. Muchísimas gracias por todo lo que habéis aportado. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.